Vamos a hablar del suelo como ecosistema. El suelo es muy importante dentro de los ecosistemas y además forma un ecosistema en sí mismo. Si nos preguntamos por qué va a ser importante el suelo, va a ser importante porque es el soporte físico de la vida vegetal. Ahí todos los seres vivos van a situarse encima y todos los seres vivos van a depender de esta vida vegetal, que van a ser los productores, los que van a producir la materia orgánica. Además interviene en el ciclo del agua y de otros elementos, como el carbono, el nitrógeno, y en él tiene lugar la transformación de energía y de la materia en todos los ecosistemas. Si hablamos del suelo como un concepto, podríamos decir que es la capa más superficial de la corteza terrestre. Su espesor como tal va a ser variable y está formado por materiales que proceden de la alteración y disgregación de las rocas, en concreto muchas veces de la roca madre, que luego veremos, de la actividad del agua, el aire y de los propios seres vivos. Los propios seres vivos, al estar viviendo, producen una serie de materia orgánica, una serie de ácidos, etcétera, que van disgregando el propio suelo. Podríamos decir que es un conjunto muy complejo de elementos físicos, químicos y biológicos que van a componer un sustrato natural en el que se va a desarrollar la vida en la superficie terrestre. Y hay que distinguir muy bien lo que es el suelo de lo que es la roca madre. La roca madre es lo que vamos a tener por debajo del suelo. Y la roca madre no se considera suelo en sí mismo. Luego vamos a ver lo que es exactamente la roca madre. Como concepto, a los ecólogos les gusta mucho decir que en realidad el suelo es una interfase. Una interfase es una zona de transición entre dos zonas. Podríamos decir que es una zona de transición, una interfase entre la atmósfera, la biosfera, la geosfera y la hidrosfera, porque va a contener todos estos elementos dentro del propio suelo. ¿Qué componentes vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar componentes inorgánicos, es decir, de qué está formado el suelo, que van a ser pues gravas, arenas, limos y arcillas. Componentes líquidos, que va a ser principalmente agua con sales minerales disueltas, las que sean. Y componentes gaseosos. En los huecos va a haber aire, que es muy importante ese aire para que ese suelo esté aireado y los seres vivos, tanto animales como vegetales que viven en él, puedan coger ese oxígeno. Los componentes orgánicos, ¿cuáles van a ser? Pues principalmente los seres vivos. Y los seres vivos lo que van a hacer va a ser, cuando se van muriendo, van dejando sus restos. Esa materia orgánica que van dejando es lo que llamamos humus. Y va a ir procediendo de cuando estos seres vivos se van descomponiendo, de esa descomposición de los seres vivos. El humus es muy importante en los ecosistemas, porque va a ser rico en muchos elementos para las plantas, como por ejemplo el azufre, el calcio y sobre todo uno que es súper importante, que es el nitrógeno. El nitrógeno normalmente las plantas lo tienen que coger ya cuando está en el propio suelo. Es verdad que en la atmósfera tenemos nitrógeno, tenemos N2 en la atmósfera. Este nitrógeno que hay en la atmósfera, ¿vale?, no lo podemos utilizar los seres vivos. Solamente hay unas bacterias que pueden utilizarlo. Por lo tanto, es importante tener el nitrógeno disponible para los seres vivos. Solamente hay unas bacterias que pueden coger nitrógeno de la atmósfera y fijarlo para que lo usen el resto de seres vivos. Pero la mayoría del nitrógeno que usan los seres vivos procede de la descomposición de otros seres vivos, es decir, de este propio humus. Distinguimos dos tipos de humus: el sencillo, que podemos decir que son las hojas, las ramas y el resto de animales según mueren o según caen, y luego el humus elaborado, que es cuando estos restos de los seres vivos van sufriendo descomposición por otros organismos y lo que va ocurriendo va a ser que cambia y se convierte a un color más negruzco, está más descompuesto, va a tener mucho más nutrientes inorgánicos y queda disponible para que todas las plantas puedan realizar sus procesos, en este caso fotosintéticos, como organismos autótrofos. Ser autótrofos es que fabrican su propia materia orgánica. Las plantas son autótrofas, cogen el dióxido de carbono y forman materia orgánica. ¿De qué va a estar formado el suelo? Si hemos dicho que el suelo es un ecosistema en sí mismo, los ecosistemas vimos en su momento que estaban formados por un biotopo, que era la parte inorgánica, podríamos decir la parte muerta del ecosistema, y una biocenosis, que van a ser los seres vivos, la parte viva del ecosistema. Y evidentemente, si consideramos el suelo un ecosistema, estará formado por todas estas cosas. En cuanto al biotopo del suelo, el suelo va a tener unas características concretas, va a tener una estructura física, y la estructura física va a depender del tamaño de las partículas que forman el suelo, el propio suelo. Estas partículas van a hacer que sean más o menos permeable. Por ejemplo, si tengo un suelo que va a ser muy arenoso, lo que va a ocurrir va a ser que el agua se va a filtrar porque la arena tiene partículas gorditas. Si tengo un suelo que es
muy arcilloso, las partículas van a ser muy pequeñas. Voy a dibujarlo. Si tengo un suelo que es muy arenoso, las partículas de arena pueden llegar hasta los 2 milímetros. Eso quiere decir que entre ellas se forman un montón de huecos por los que puede entrar el agua. ¿Vale? No solamente puede entrar, sino como hay mucho hueco, drena y cae. ¿Qué es lo que ocurre si el suelo es muy arcilloso? Que está formado por partículas muy pequeñitas. Entre estas partículas les cuesta mucho que el agua se filtre y por lo tanto son suelos que retienen mucho agua. Si yo quiero poner una planta en un tiesto, la forma ideal de hacerlo, bueno, esto quiere ser un tiesto, la forma ideal de hacerlo sería, pongo una primera capa de piedras. ¿Por qué pongo piedras? Porque entre las piedras quedan muchos agujeritos y va a drenar el agua, no se va a encharcar. Después, lo ideal sería, echo una capa. Después, lo ideal sería, pongo una capa de tierra arenosa. Y después, por último, voy a dibujar en amarillo, pongo una capa de tierra más arcillosa. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué pongo primero una capa de piedra, luego una capa de suelo arenoso y otra capa de tierra arcillosa? ¿Qué es lo que va a ocurrir? La primera capa, la capa arcillosa va a retener el agua. Bueno, aquí luego pondría la planta, que no la había dibujado. La capa arcillosa va a retener el agua. Esta capa arenosa va a retener menos el agua y esta capa va a dejar que el agua drene. Esto va a hacer, evidentemente, la maceta tengo un agujero al fondo, no lo he puesto, pero lo doy por hecho. Esto va a hacer que cuando eche agua en la planta, las raíces no se queden encharcadas y no se ahoguen, porque una planta se puede ahogar. De hecho, en verano, las plantas suelen morir más porque las ahogamos, porque regamos de más, que porque se mueran por falta de agua. Por eso es muy importante el tipo de suelo que voy a encontrar. Esto es artificial, pero la idea es que un suelo arcilloso va a retener el agua porque las partículas son muy finitas y no dejan que el agua pase. Pensar cuando vais al campo, ha llovido y tengo barro. ¿Qué es el barro? Es un suelo muy arcilloso. O tengo un suelo muy arenoso. Si yo hago un agujero en la playa e intento llenarlo de agua, no voy a poder llenarlo de agua, porque va a drenar el agua siempre y va a ir cayendo. En función del tipo de suelo que tenga, voy a tener unas características muy concretas dentro de ese ecosistema. En función del suelo que tenga, voy a tener unas características muy concretas dentro de ese ecosistema. Además va a depender de la composición química que tenga, porque no es lo mismo un tipo de suelo que otro, con unas características químicas de roca que de otra. Y esto va a hacer que los seres vivos se desarrollen de una forma u otra. ¿De qué van a depender todas estas características también que tenga el suelo? Pues de distintos factores abióticos. ¿Y qué factores van a influir en el suelo? Pues van a influir el clima. ¿Cómo va a influir el clima en el suelo? Bueno, si es un clima que es muy cambiante de temperatura, va a disgregar, por ejemplo, las rocas con más facilidad, porque cuando caiga agua y se congele, las rocas se van rompiendo, porque el agua aumenta su volumen cuando se congela. El relieve también es importante. Si tengo un suelo que está con un relieve y con una forma pues muy decaída, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que todo el agua y todo va a drenar con más facilidad. Si tengo un suelo más recto, va a ser distinto. Si tengo un suelo que tiene una forma montañosa, también va a ser distinta. Por lo tanto, el relieve también es muy determinante en el tipo de suelo y las características que va a tener ese suelo. La temperatura, muy relacionado con el clima. Si tengo temperaturas muy concretas o temperaturas muy cambiantes, el suelo va a sufrir. ¿Os habéis fijado alguna vez en las carreteras, cuando vais a pasar por un puente, que el coche siempre cuando pasa y sale por el principio, por el final del puente, hace como un ruido? Eso es porque en la carretera hay unos agujeros en el puente que se llaman juntas de dilatación. ¿Y para qué sirve? Pues porque cuando aumenta la temperatura se va a dilatar el asfalto. Entonces, si no tendría esos agujeritos, se rompería el suelo. Así impido que se rompa. Si vais a un suelo, por ejemplo, de alta montaña, normalmente en los suelos de alta montaña están siempre más estropeados. Y están por dos motivos. Uno, porque se suelen arreglar menos. Pero hay otro motivo, que es porque está sometido a unos agentes geológicos mucho más potentes que otro tipo de suelo. Bueno, la luz, muy determinante también. La luz va a determinar cuánta producción voy a tener, cuánta fotosíntesis voy a hacer. La composición gaseosa del suelo. ¿De qué va a depender la composición gaseosa? Pues también del tipo de suelo que tenga. Si tengo un suelo muy arenoso, tengo mucho espacio, voy a poder tener mucho aire. Si tengo un suelo muy arcilloso, voy a tener menos aire. Entonces eso también va a determinarme las características del suelo. Y luego la concentración de sales minerales que voy a tener en el suelo. Vale, todos estos factores abióticos determinan cómo va a ser mi suelo.
Y el suelo va a ser el soporte para muchos seres vivos. Va a constituir una fuente de agua y de nutrientes para las plantas. Por eso, dependiendo de qué características tenga, voy a tener más nutrientes disponibles o más agua disponible o lo contrario. Dentro de la biocenosis, que sería la parte viva que voy a encontrarme dentro de ese suelo, ¿qué es lo que me voy a encontrar? Bueno, pues muchos tipos de organismos. Voy a tener plantas, voy a tener bacterias y hongos y voy a tener animales, pequeños animales. No solamente voy a tener estos animales, no solamente van a ser las lombrices, también arañas, pequeños insectos, incluso pequeños mamíferos van a ayudarme a cambiar las propiedades químicas. Las propias bacterias también son muy importantes en el suelo. Las bacterias van a producir ácidos que van a disgregar el propio suelo. Los hongos, exactamente igual, los hongos descomponen la materia orgánica y las plantas, como hemos dicho antes, porque aportan todos esos nutrientes orgánicos al suelo, recogiendo esos nutrientes inorgánicos y haciendo la fotosíntesis. En cuanto a los pequeños animales, por ejemplo, las lombrices son muy importantes en el suelo porque van a favorecer las propiedades que tiene el suelo. Van a hacer varias cosas. Primero, van a ayudar a mantener húmedo el suelo. Las propias heces de las lombrices ayudan a que se mantenga húmedo. Luego van a permitir que esté aireado, porque van a ir haciendo gallerías. Esas gallerías van a ir aireando el suelo. Y además, toda la materia inorgánica que queda disponible por descomposición va a estar disponible para las plantas. Por lo tanto, las lombrices van a ser muy importantes. Yo recuerdo cuando iba a comprar tierra con mi abuela, lo que hacía era siempre, si la tierra tenía lombrices, decía, esa, me llevo esa. Porque sabía que tenía lombrices, es una tierra rica en materia orgánica y va a tener una serie de propiedades que no va a tener un suelo que no tiene esas lombrices. Tiene que contar con lombrices de tierra, va a favorecer toda esa mezcla de los componentes que tenga. Y las lombrices que van a aportar al final va a ser fertilidad, por todo lo que he dicho antes. Además, el suelo es algo que va a cambiar. Tiene un proceso de desarrollo que va a ser, en principio, lento. ¿De qué va a depender cómo se desarrolla el suelo y cómo va evolucionando? Pues del tipo de roca. Si tengo una roca que es dura, va a ser más difícil disgregarla, que es una roca más blanda. Del propio relieve que tenga, como decía antes, si está muy inclinado, puedo ir perdiendo ese suelo, porque al disgregarse va desapareciendo. Del propio clima, cuando meto clima, meto ahí también la temperatura y las precipitaciones, como decía antes. Si va a llover y tengo agua, y esa agua cuando cae se mete entre las rocas y se congela, al congelarse aumenta su volumen y rompe las rocas. Pensar qué es lo que pasa si meto una botella de cristal con agua en el congelador. Explota, el hielo va a aumentar su volumen al congelar y explota. Y también va a depender mucho la formación del suelo y cómo evoluciona de los seres vivos que tenga. Los seres vivos que tenga van a determinar la velocidad con la que voy cambiando y va evolucionando ese suelo. Voy a poneros un ejemplo de cómo evolucionaría un suelo. Eso no lo consideraríamos suelo, sería roca madre. Todavía no tengo organismos ni tengo seres vivos en principio ahí. ¿Qué es lo que va a ir ocurriendo? Lo que va a pasar va a ser que va a ocurrir una serie de fenómenos con los que poco a poco, por las condiciones geológicas, el clima, el agua, la temperatura, esa roca madre que hay se va a ir disgregando, se va a ir rompiendo. A medida que se va rompiendo y tengo disponibilidad de materia inorgánica, van a aparecer los primeros organismos fotosintéticos que van a ir generando materia orgánica. Junto a la aparición de estos organismos fotosintéticos y este inicio de vida, voy a ir produciendo una serie de sustancias que voy a ir todavía rompiendo más el suelo. A su vez van a ir apareciendo bacterias, hongos, que van a ir descomponiendo el suelo y van generando sustancias químicas que ayuden a su descomposición. Con el tiempo iré creando una pequeña capa para el soporte vegetal y aparecerán las primeras especies vegetales que tienen necesidades menores de las que tienen otro tipo de especies. Y poco a poco, cuando vayan disgregando aún más el suelo, y así tengamos un suelo, ya no estamos hablando de roca madre, lo que vamos a tener va a ser un montón de especies que van a poder crecer en ese suelo. Después de las especies vegetales, irán viniendo las especies animales, porque ya tienen materia orgánica de la que alimentarse. Junto con esas especies animales vegetales, como he dicho, tendré hongos descomponedores y bacterias. Pensar una cosa, aquí voy a tener la capa de suelo, que sería esta que estoy marcando. Lo que tengo debajo es la roca madre. Ahora la capa superficial de roca madre ha cambiado y ahora pasa, en lugar de ser roca madre, la llamamos suelo. Ese sería el proceso de desarrollo de un suelo. ¿Cuánto tiempo puede tardar? Depende de muchos factores. Entonces es difícil de decir. En cualquier caso, como veis, el suelo, se ve en la propia diapositiva,
está dividido en capas. Aquí tengo una capa y aquí tengo otra capa claramente diferenciada. Cuando hablamos de capas en biología o en geología, normalmente hablamos de estratos. Como digo, el suelo se divide en distintas capas, en distintos estratos. Y a esas capas o estratos los llamamos horizontes. Y en un suelo típico podemos diferenciar tres tipos de horizontes. Dentro de la originalidad de los científicos los hemos llamado horizonte A, horizonte B y horizonte C. El horizonte A es el primero que me voy a encontrar dentro de estas capas. Va a ser esta capa que tengo más superficial y va a ser la capa por la que circula el agua. Suele ser de un color oscuro o más o menos oscuro, va a depender de muchas características, pero en principio oscuro, y tiene materia orgánica en forma de humus. El contenido de materia orgánica que tiene va a ser variable, porque va a depender también de cuántos seres vivos tenga, el clima que tenga, de todos esos factores abióticos de los que hemos estado hablando. Luego tengo un horizonte B. En el horizonte B, que es el que tengo justo debajo, sería este de aquí, lo que va a ocurrir va a ser que cuando el agua arrastra las sales minerales del horizonte A, se van acumulando en este horizonte B. Y por último tendría el horizonte C, que va a ser el más bajo, que va a ser lo que ya considero roca madre. Esa roca madre que tengo debajo va a ser lo que considero el horizonte C. Esto sería lo que consideramos el suelo. Como digo, forma un ecosistema en sí mismo.